En las aguas cristalinas del Caribe mexicano, un hombre desapareció sin rastro alguno. Era marzo de 1998 cuando Roberto Vázquez Hernández, ingeniero de 38 años, se desvaneció en las profundidades del océano durante un naufragio devastador que cobró 7 vidas. Las autoridades declararon el caso cerrado. Su familia lo lloró como muerto. El mundo siguió adelante. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche tormentosa de 1998? ¿Por qué un hombre simplemente se esfumó del registro de la humanidad? Durante 23 años, estas preguntas permanecieron sin respuesta, enterradas en archivos oficiales y en los corazones destrozados de una familia. Hasta que en agosto de 2021, un telescopio apuntado hacia las estrellas reveló lo imposible: un hombre viviendo solo en una isla que no debería existir. Lo que descubrieron cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia humana, la determinación y los límites de la esperanza. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. La madrugada del 15 de marzo de 1998 se presentó como cualquier otra en las aguas cristalinas del Caribe mexicano. Roberto Vázquez Hernández, de 38 años, ingeniero civil originario de Guadalajara, había llegado a Cancún 3 días antes para unas vacaciones muy necesarias después de meses de trabajo intenso en la construcción de un puente en Jalisco. Su esposa Carmen y sus 2 hijos, Diego de 12 años y Sofía de 8, lo despidieron en el aeropuerto con abrazos y promesas de traer conchas marinas. Roberto había reservado una excursión de buceo con la empresa Aventuras Azules, dirigida por el capitán Esteban Morales, un veterano del mar con 30 años de experiencia navegando estas aguas. El grupo estaba compuesto por 8 turistas, 3 parejas estadounidenses, Roberto y una mujer francesa llamada Marie Dubois. El destino era un arrecife a 45 kilómetros de la costa, conocido por sus formaciones coralinas espectaculares y la abundante vida marina. A las 6:30 de la mañana, el barco Sirena del Caribe zarpó del puerto bajo un cielo aparentemente despejado. Las condiciones meteorológicas habían sido monitoreadas, pero en el Caribe, el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Roberto llevaba consigo una cámara submarina nueva, ansioso por capturar imágenes del mundo submarino. Durante el trayecto, conversó animadamente con los otros pasajeros sobre sus planes para el resto de la semana. Según los testimonios posteriores, Roberto se mostró especialmente entusiasmado con la perspectiva de explorar cuevas submarinas. Había tomado un curso avanzado de buceo en Guadalajara 6 meses antes, y se consideraba un buceador competente aunque no profesional. El capitán Morales recordaría más tarde que Roberto le había preguntado sobre corrientes marinas y puntos de inmersión más profundos, mostrando un conocimiento técnico respetable del deporte. Aproximadamente a las 9:15 de la mañana, cuando el barco se encontraba a unos 35 kilómetros de la costa, las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Las nubes se acumularon con una velocidad alarmante y el viento aumentó de intensidad. El capitán Morales, preocupado por la seguridad de sus pasajeros, tomó la decisión de cancelar la inmersión y regresar inmediatamente al puerto. Sin embargo, la tormenta tropical no identificada previamente por los servicios meteorológicos se intensificó con una furia devastadora. Las olas alcanzaron alturas de hasta 6 metros, y los vientos superaron los 80 kilómetros por hora. La Sirena del Caribe, una embarcación robusta de 15 metros de eslora, luchó contra los elementos durante más de 2 horas en condiciones que se volvieron cada vez más peligrosas. A las 11:43 de la mañana, según los registros de la Capitanía de Puerto, se perdió toda comunicación por radio con la embarcación. Los equipos de rescate se movilizaron inmediatamente, pero las condiciones climáticas extremas impidieron cualquier operación de búsqueda hasta que la tormenta amainó, aproximadamente 8 horas después. Durante ese tiempo crítico, el destino de los 9 ocupantes del barco permaneció en completo misterio. Cuando las primeras patrullas de rescate pudieron salir al mar al amanecer del 16 de marzo, se encontraron con un panorama desolador. Los restos de la Sirena del Caribe fueron localizados dispersos en un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados, a unos 50 kilómetros de la costa. El casco principal había sido destrozado por la violencia de las olas, y fragmentos de fibra de vidrio flotaban entre objetos personales y equipos de buceo.
El comandante de la Marina, capitán de fragata Alejandro Ruiz, coordinó una operación de búsqueda y rescate que involucró a 5 embarcaciones, 2 helicópteros y más de 40 efectivos. Durante los primeros 3 días, lograron recuperar los cuerpos de 6 de los 9 ocupantes, el capitán Esteban Morales, las 3 parejas estadounidenses y la turista francesa Marie Dubois. Todos mostraban signos evidentes de ahogamiento y traumatismos compatibles con el naufragio. Sin embargo, Roberto Vázquez Hernández permanecía desaparecido, junto con otro pasajero cuyo cuerpo nunca fue identificado definitivamente. Las corrientes marinas en esa zona son particularmente traicioneras, y los expertos explicaron que era posible que algunos cuerpos hubieran sido arrastrados a grandes distancias o hacia las profundidades del océano. Carmen Vázquez llegó a Cancún acompañada por su hermano mayor, Luis, tan pronto como recibió la noticia del naufragio. Durante 5 días permaneció en la zona, colaborando con las autoridades y manteniendo la esperanza de que Roberto pudiera haber sobrevivido de alguna manera. Proporcionó fotografías recientes y detalles médicos que podrían ayudar en la identificación, pero su esposo seguía sin aparecer. La investigación oficial, dirigida por el Ministerio Público Federal, concluyó que la tragedia había sido causada por un fenómeno meteorológico excepcional que no pudo ser previsto con la tecnología disponible en 1998. El capitán Morales había seguido todos los protocolos de seguridad, y la embarcación contaba con todas las certificaciones requeridas. Se determinó que fue un accidente inevitable. Las familias de las víctimas recibieron compensaciones del seguro marítimo, pero el caso de Roberto permaneció técnicamente abierto debido a que su cuerpo nunca fue recuperado. Oficialmente, fue declarado desaparecido en el mar, después de los procedimientos legales correspondientes, fue declarado muerto en ausencia 2 años después, en marzo del 2000. Carmen luchó durante meses para mantener viva la esperanza. Contrató buzos privados, publicó anuncios en periódicos locales y se puso en contacto con pescadores de la región, ofreciendo recompensas por cualquier información. Visitó morgues en ciudades costeras de Yucatán y Quintana Roo, esperando encontrar algún rastro de Roberto. Sin embargo, después de un año de búsqueda infructuosa, la realidad se impuso. Los hijos de Roberto, Diego y Sofía, tuvieron que enfrentar la pérdida de su padre en circunstancias que nunca proporcionaron el cierre emocional que necesitaban. Diego, especialmente, desarrolló una obsesión con el mar y los naufragios, estudiando corrientes oceánicas y casos similares durante su adolescencia. Sofía, por su parte, desarrolló una fobia al agua que la acompañaría durante años. La tragedia de la Sirena del Caribe se convirtió en una de esas historias que se cuentan en los puertos, un recordatorio de la impredecibilidad del mar y del poder destructivo de la naturaleza. Roberto Vázquez Hernández pasó a formar parte de las estadísticas de personas perdidas en el mar, un nombre más en los archivos de casos sin resolver de la Marina Mexicana. Para el año 2021, la tragedia de la Sirena del Caribe había sido prácticamente olvidada por todos excepto por aquellos que vivieron la pérdida directamente. Carmen Vázquez, ahora de 61 años, había rehecho su vida parcialmente. Nunca se volvió a casar, dedicándose por completo a criar a sus hijos, posteriormente, a disfrutar de sus nietos. Diego se había convertido en biólogo marino, una carrera que sus conocidos atribuían a la pérdida de su padre, y Sofía trabajaba como maestra de primaria en Guadalajara. La industria turística en Cancún había crecido exponencialmente durante estas 2 décadas. Las regulaciones de seguridad marítima se habían endurecido considerablemente después de varios accidentes, y la tecnología de predicción meteorológica había avanzado de manera significativa. Los operadores turísticos ahora contaban con sistemas de comunicación satelital y equipos de rastreo GPS que habrían hecho impensable una tragedia como la de 1998. Los archivos del caso Roberto Vázquez Hernández reposaban en el Archivo General de la Marina, en una caja etiquetada junto con otros casos de personas desaparecidas en el mar. Ocasionalmente, algún funcionario nuevo revisaba estos expedientes como parte de auditorías rutinarias, pero el caso había sido cerrado administrativamente hacía más de una década. Sin embargo, el 12 de agosto de 2021, un evento aparentemente inconexo estaba a punto de cambiar todo. Thomas Mitchell, un estadounidense de 34 años, ingeniero en software de Seattle,
Había llegado a Cancún para unas vacaciones con su novia Sara. Thomas era un entusiasta de la astronomía amateur y había traído consigo un telescopio refractor de alta calidad, esperando aprovechar los cielos despejados del Caribe para observar planetas y nebulosas. La pareja se hospedaba en un resort de lujo en la zona hotelera, y Thomas había identificado la azotea del hotel como un punto de observación ideal. Durante su segunda noche, mientras Sara dormía, decidió dedicar algunas horas a observar Saturno, que se encontraba en una posición especialmente favorable para la observación. Era aproximadamente la 1:30 de la madrugada cuando Thomas dirigió su telescopio hacia el horizonte marino para ajustar el enfoque. La luna nueva proporcionaba condiciones excelentes para la observación astronómica, pero también significaba que el océano estaba sumido en una oscuridad casi completa. Sin embargo, su telescopio, equipado con tecnología de amplificación de luz, podía revelar detalles que serían invisibles a simple vista. Mientras barrió el horizonte con el telescopio, Thomas notó algo inusual. A una distancia considerable de la costa, tal vez a 40 o 50 kilómetros, había una pequeña formación que no coincidía con los mapas náuticos que había estudiado como parte de su preparación para el viaje. Parecía ser una isla o un afloramiento rocoso, pero lo más extraño era que podía distinguir lo que parecía ser una fuente de luz muy tenue. Intrigado, Thomas ajustó el telescopio para obtener la mejor resolución posible. Lo que vio lo dejó completamente perplejo. En lo que definitivamente era una pequeña isla, podía distinguir claramente una estructura que parecía ser artificial, una especie de refugio construido con materiales diversos. Y lo más impactante de todo, había una figura humana moviéndose alrededor de lo que parecía ser una pequeña fogata. Thomas Mitchell permaneció observando durante más de una hora, documentando meticulosamente lo que veía. Utilizó su teléfono para grabar vídeos a través del ocular del telescopio, aunque la calidad era limitada debido a las condiciones nocturnas. Sin embargo, no había duda alguna, había una persona viviendo en una isla que no aparecía en ningún mapa oficial de la región. La figura humana parecía ser un hombre adulto, aunque era imposible determinar su edad o características físicas específicas a esa distancia. Lo que sí resultaba evidente era que había construido algún tipo de refugio utilizando materiales que posiblemente habían llegado a la isla flotando desde diferentes fuentes. También había evidencia de un sistema rudimentario para recolectar agua de lluvia y lo que parecía ser un pequeño huerto. Durante los siguientes 3 días, Thomas regresó cada noche a la azotea con su telescopio. Cada observación confirmaba lo mismo: había un náufrago viviendo en una isla desconocida, aparentemente durante un tiempo considerable a juzgar por la sofisticación de su campamento. La persona parecía tener una rutina establecida, encendía una fogata cada noche alrededor de las 10 de la noche, trabajaba en lo que parecía ser mantenimiento de su refugio durante las primeras horas de la mañana y desaparecía en el interior de la isla durante las horas más calurosas del día. Thomas se debatía sobre qué hacer con esta información. Su primer instinto fue contactar inmediatamente a las autoridades, pero también se preocupaba por la privacidad y los derechos de la persona que había descubierto. ¿Y si se trataba de alguien que había elegido voluntariamente vivir en aislamiento? ¿Tenía derecho a interferir en esa decisión? Sin embargo, la posibilidad de que se tratara de alguien que necesitaba rescate superó sus dudas éticas. El 16 de agosto, Thomas se dirigió a la oficina de la Capitanía de Puerto en Cancún, llevando consigo las coordenadas GPS aproximadas de la isla y los vídeos que había logrado capturar. El oficial de guardia, teniente de navío Carlos Mendoza, inicialmente mostró escepticismo ante el relato del turista estadounidense. Mendoza había trabajado en estas aguas durante más de 15 años y conocía cada isla, cayó y formación rocosa en un radio de 100 kilómetros de la costa. Según su conocimiento y los mapas náuticos oficiales, no existía ninguna isla en las coordenadas que Thomas había proporcionado. Sin embargo, los vídeos, aunque de calidad limitada, mostraban claramente algo que no debería estar allí. Después de consultar con sus superiores, Mendoza decidió organizar una expedición de reconocimiento para el día siguiente. Se asignó una patrullera rápida con una tripulación de 6 efectivos, equipada con sistemas de navegación GPS de alta precisión y cámaras de largo alcance. Thomas fue invitado a acompañar la expedición como guía, ya que era la única persona que había observado directamente la ubicación de la isla.
La expedición partió a las 6 de la mañana del 17 de agosto, bajo condiciones climáticas excelentes. Thomas había calculado las coordenadas con la mayor precisión posible, utilizando referencias estelares y puntos de referencia costeros. Mientras la patrullera se dirigía hacia el área indicada, todos los tripulantes escrutaron el horizonte con binoculares, buscando cualquier signo de la misteriosa isla. Aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando se encontraban en las coordenadas exactas proporcionadas por Thomas, finalmente la avistaron. Era una formación rocosa pequeña, de no más de 200 metros de diámetro, que se elevaba apenas 3 metros sobre el nivel del mar. Lo más extraordinario era que la isla no aparecía en ningún mapa náutico, y según los registros geológicos, no debería existir en esa ubicación. Mientras la patrullera se aproximaba cuidadosamente a la isla, los tripulantes pudieron confirmar lo que Thomas había observado desde la distancia. Había evidencia clara de habitación humana, un refugio construido con restos de naufragios, contenedores de plástico, redes de pesca y otros materiales flotantes. También había un sistema rudimentario pero funcional para recolectar agua de lluvia y un pequeño jardín donde crecían plantas que claramente habían sido cultivadas intencionalmente. Sin embargo, no había señales de la persona que había sido vista durante las observaciones nocturnas. El teniente Mendoza ordenó un reconocimiento cuidadoso de la isla, respetando la posibilidad de que el habitante estuviera oculto y pudiera sentirse amenazado por la llegada de la patrulla. Los efectivos de la Marina fueron instruidos para proceder con máxima precaución y sensibilidad. Fue el cabo Primero Jiménez quien hizo el primer contacto. Mientras exploraba la parte posterior de la isla, encontró a un hombre de aproximadamente 60 años, delgado pero aparentemente en buena salud, escondido detrás de una formación rocosa. El hombre mostraba signos evidentes de haber vivido expuesto a los elementos durante un periodo prolongado, piel curtida por el sol, cabello y barba completamente blancos, y ropa hecha de fragmentos de diferentes materiales. Lo más impactante de todo era que el hombre parecía haber perdido parcialmente la capacidad de comunicarse en español. Cuando los efectivos de la Marina intentaron hablar con él, respondía con una mezcla de palabras sueltas, gestos y sonidos que sugerían un aislamiento comunicativo prolongado. Sin embargo, logró articular claramente su nombre, Roberto Vázquez. El teniente Mendoza inmediatamente estableció comunicación por radio con la base, reportando el hallazgo extraordinario. Mientras esperaban instrucciones, los efectivos observaron con asombro el ingenioso sistema de supervivencia que Roberto había desarrollado durante más de 2 décadas. Había construido múltiples refugios para diferentes propósitos, desarrollado técnicas de pesca utilizando materiales recuperados del mar, y había logrado mantener un pequeño huerto utilizando tierra que había acumulado gradualmente mezclando arena con materia orgánica. Roberto mostraba síntomas claros de shock emocional al ver a otros seres humanos después de tanto tiempo. Alternaba entre periodos de agitación extrema y momentos de completa retraimiento. Los efectivos, siguiendo protocolos para situaciones de rescate traumático, se abstuvieron de hacer preguntas directas y se concentraron en establecer un ambiente de confianza y seguridad. Fue Thomas Michey quien logró el primer avance significativo en la comunicación. Mostrando una sensibilidad excepcional para la situación, se acercó lentamente a Roberto y comenzó a hablar en inglés simple, quizás instintivamente reconociendo que un idioma diferente podría resultar menos amenazante para alguien que había estado aislado del español durante tanto tiempo. Roberto respondió con lo que parecían ser fragmentos de recuerdos, mencionó Guadalajara, Carmen, hijos, tormenta y barco. Estas palabras desperdigadas comenzaron a formar un patrón que sugería una historia coherente, aunque todavía fragmentaria. El teniente Mendoza inmediatamente ordenó que se consultaran los archivos de personas desaparecidas en la región, buscando cualquier Roberto Vázquez que coincidiera con las características físicas aproximadas del hombre encontrado. La operación de rescate se complicó por la evidente resistencia de Roberto a abandonar la isla. Durante más de 2 décadas, ese pequeño pedazo de tierra había sido su hogar, su refugio y su mundo entero. Los protocolos de rescate no habían contemplado una situación donde la víctima mostrara tal apego al lugar de su supervivencia, y fue necesario proceder con extrema paciencia y comprensión.
El proceso de identificación de Roberto Vázquez comenzó inmediatamente después de su llegada al Hospital General de Cancún. Los médicos que lo examinaron quedaron asombrados por su estado físico relativamente bueno, considerando las circunstancias extraordinarias de su supervivencia. Aunque mostraba signos evidentes de malnutrición crónica y daño solar severo, había logrado mantener un estado de salud funcional durante más de 2 décadas en condiciones extremas. La doctora Patricia Romero, especialista en medicina tropical y jefa del equipo médico asignado al caso, describió posteriormente el estado de Roberto como un milagro médico. Había desarrollado una resistencia excepcional a las infecciones, probablemente debido a la exposición constante a diversos patógenos marinos. Su sistema inmunológico había desarrollado adaptaciones que raramente se observan en poblaciones humanas normales. Sin embargo, el mayor desafío no era médico sino legal y administrativo. Según los registros oficiales, Roberto Vázquez Hernández había muerto en el año 2000, declarado legalmente fallecido después de su desaparición en el naufragio de 1998. Su certificado de defunción había sido emitido, su esposa había recibido compensaciones por viudez, y sus hijos habían crecido siendo oficialmente huérfanos de padre. El licenciado Miguel Ángel Herrera, abogado especializado en Derecho Marítimo asignado al caso por la Procuraduría General de la República, se enfrentó a una situación legal sin precedentes en el sistema jurídico mexicano. ¿Cómo se procede cuando una persona legalmente muerta reaparece después de más de 2 décadas? ¿Qué implicaciones tiene esto para su familia, sus propiedades y los beneficios gubernamentales que han recibido? Mientras tanto, el proceso de verificación de la identidad de Roberto continuó utilizando múltiples métodos. Las huellas dactilares fueron el primer método utilizado, comparándolas con los registros que habían sido tomados para su cédula profesional como ingeniero civil. A pesar del deterioro causado por décadas de trabajo manual en condiciones marinas, los patrones dactilares coincidieron definitivamente con los archivos de Roberto Vázquez Hernández. Los registros dentales presentaron un desafío mayor. Roberto había perdido varios dientes durante su tiempo en la isla, probablemente debido a la falta de higiene dental adecuada y a una dieta limitada. Sin embargo, las características dentales restantes, incluyendo empastes específicos realizados por su dentista en Guadalajara, proporcionaron evidencia adicional de su identidad. El análisis de ADN fue solicitado como confirmación definitiva, utilizando muestras de cabello conservadas por Carmen Vázquez durante todos estos años. El Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México procesó las muestras con la máxima prioridad, dada la naturaleza extraordinaria del caso. Mientras se esperaban los resultados del ADN, Roberto comenzó gradualmente a recuperar fragmentos de memoria y capacidad comunicativa. Los psicólogos especializados en trauma y aislamiento que trabajaron con él describieron un proceso de reconexión cognitiva fascinante. Roberto había desarrollado sistemas de pensamiento completamente diferentes durante su aislamiento, creando una narrativa interna que le había permitido mantener la cordura en condiciones que habrían destruido mentalmente a la mayoría de las personas. Los primeros recuerdos coherentes que Roberto pudo articular se relacionaban con los días inmediatamente posteriores al naufragio. Describía haber despertado en la isla sin recordar claramente cómo había llegado allí, con lesiones graves y en estado de shock severo. Durante las primeras semanas, había esperado ser rescatado, pero gradualmente había aceptado que tendría que sobrevivir por sus propios medios. A medida que Roberto recuperaba su capacidad de comunicación, comenzó a emerger la historia extraordinaria de su supervivencia durante 23 años en la isla. Los especialistas en psicología del trauma, dirigidos por el Dr. Fernando Castillo, implementaron sesiones cuidadosamente estructuradas para ayudar a Roberto a procesar y articular su experiencia sin retraumatizarlo. Los primeros relatos de Roberto revelaron que había llegado a la isla agarrado a un pedazo de la embarcación naufragada, probablemente inconsciente o semiconsciente. Sus primeros recuerdos claros eran de despertar en la playa de la isla con lesiones graves en la cabeza y el brazo izquierdo. Durante las primeras semanas, había sobrevivido principalmente consumiendo peces pequeños que quedaban atrapados en las pozas de marea y recolectando algas marinas.
La isla, según pudo determinar posteriormente, era en realidad una formación coralina antigua que había emergido gradualmente debido a cambios en las corrientes oceánicas y la sedimentación. Esto explicaba por qué no aparecía en los mapas náuticos. Era un fenómeno geológico relativamente reciente, formado durante los años posteriores al naufragio de 1998. Roberto había desarrollado un sistema de supervivencia extraordinariamente sofisticado. Durante los primeros años, había recolectado y almacenado todo material flotante que llegaba a la isla. Contenedores plásticos se convirtieron en sistemas de recolección de agua dulce. Restos de redes de pesca fueron reparados y utilizados para crear trampas más eficientes. Fragmentos de metal se convirtieron en herramientas para la construcción y la agricultura rudimentaria. Su refugio principal era una estructura impresionante construida durante varios años, utilizando técnicas que había desarrollado a través de prueba y error. Había aprendido a predecir los patrones climáticos locales, a identificar las estaciones de reproducción de diferentes especies marinas, y a cultivar plantas que llegaban como semillas en el estómago de aves migratorias. El aspecto más notable de su supervivencia era el mantenimiento de su salud mental. Roberto había desarrollado rutinas diarias estructuradas que incluían ejercicio físico, meditación, aunque él no lo describía en esos términos, y lo que los psicólogos identificaron como narrativa interna estructurada. Había creado historias elaboradas sobre su familia, imaginando cómo habían crecido sus hijos y qué había sido de Carmen. Durante los años medios de su aislamiento, Roberto había experimentado varios episodios de depresión severa y había contemplado el suicidio. Sin embargo, había desarrollado mecanismos de afrontamiento que incluían proyectos de construcción ambiciosos, la domesticación parcial de algunas aves marinas y la creación de un calendario rudimentario tallado en roca para mantener su conexión con el tiempo. Un aspecto particularmente conmovedor de su relato era su ritual nocturno de encender una fogata cada noche durante más de 2 décadas. Inicialmente, había sido una señal de rescate, pero gradualmente se había convertido en una ceremonia personal de conexión con el mundo exterior y con la memoria de su familia. Roberto también reveló que había visto barcos y aviones en múltiples ocasiones durante sus años en la isla, pero había dejado de intentar señalar su presencia después de varios intentos fallidos. Con el tiempo, había desarrollado una ambivalencia compleja sobre ser rescatado, temiendo que el mundo exterior hubiera cambiado tanto que ya no tendría lugar en él. Los médicos que estudiaron su caso identificaron adaptaciones físicas excepcionales. Su piel había desarrollado una resistencia extraordinaria a la radiación solar, sus ojos se habían adaptado para ver con mayor claridad bajo el agua, y su sistema digestivo había desarrollado la capacidad de procesar alimentos que serían tóxicos para la mayoría de las personas. La confirmación definitiva de la identidad de Roberto llegó el 2 de septiembre de 2021. Cuando los resultados del análisis de ADN confirmaron con 99,9% de certeza que el hombre rescatado de la isla era efectivamente Roberto Vázquez Hernández. Esta confirmación desató una cascada de eventos legales, emocionales y mediáticos que nadie había anticipado completamente. La noticia de que Roberto estaba vivo llegó a su familia de manera gradual y cuidadosamente orquestada por los trabajadores sociales del gobierno. Carmen Vázquez, ahora de 61 años, recibió la noticia en su casa de Guadalajara a través de una llamada del Consulado de México en Cancún. Su primera reacción fue de incredulidad total, seguida por un colapso emocional que requirió atención médica inmediata. Diego, ahora de 35 años y biólogo marino, estaba trabajando en una estación de investigación en Baja California cuando recibió la llamada de su madre. Su reacción fue completamente diferente. Una mezcla de shock, ira y una extraña validación de la obsesión que había tenido con los naufragios durante toda su vida adulta. Sofía, de 31 años y madre de 2 niños pequeños, experimentó lo que describió como una resurrección emocional de traumas que creía haber superado. El proceso de reunificación familiar fue coordinado por especialistas en trauma familiar y psicólogos especializados en reencuentros después de separaciones prolongadas. Los expertos advirtieron que Roberto había cambiado fundamentalmente durante su aislamiento y que su familia también había evolucionado durante más de 2 décadas sin él.
El primer encuentro entre Roberto y Carmen tuvo lugar el 15 de septiembre en el Hospital General de Cancún, bajo supervisión médica y psicológica. Carmen había traído fotografías de los últimos 23 años, graduaciones, bodas, nacimientos de nietos, y todos los momentos significativos que Roberto había perdido. Sin embargo, Roberto mostró una capacidad limitada para procesar emocionalmente estas imágenes, ya que su marco de referencia temporal había quedado congelado en 1998. El encuentro con sus hijos fue igualmente complejo. Diego, aunque emocionalmente preparado por su carrera en biología marina, luchó con la realidad de que su padre era ahora efectivamente un extraño. Sofía experimentó una regresión emocional, reviviendo el trauma de la pérdida original pero ahora complicado por la confusión de tener que reintegrar a una figura paterna que ya no reconocía completamente. Roberto, por su parte, mostró síntomas de abrumamiento sensorial y emocional. El mundo de 2021 era radicalmente diferente del que había dejado en 1998. La tecnología, los cambios sociales, e incluso las diferencias en el lenguaje cotidiano representaban desafíos cognitivos significativos para alguien que había estado aislado durante más de 2 décadas. Los psicólogos que trabajaron con la familia identificaron lo que denominaron duelo complicado por resurrección. Tanto Roberto como su familia habían procesado su muerte y habían encontrado maneras de seguir adelante. Ahora tenían que deshacer esos procesos de duelo y encontrar maneras de reintegrar a Roberto en una estructura familiar que había evolucionado sin él. Un aspecto particularmente desafiante fue el hecho de que Roberto había desarrollado patrones de pensamiento y comportamiento que eran adaptativos para la supervivencia en aislamiento pero problemáticos para la vida en sociedad. Mostraba ansiedad extrema en espacios cerrados, dificultad para dormir sin el sonido de las olas, y una necesidad compulsiva de acumular alimentos y agua. Los medios de comunicación, inicialmente mantenidos al margen por las autoridades, eventualmente se enteraron de la historia. El caso de El náufrago de 23 años capturó la imaginación del público internacional, generando cobertura mediática masiva que añadió una presión adicional a una situación ya de por sí compleja. A medida que Roberto continuaba su proceso de rehabilitación, comenzaron a emerger detalles perturbadores sobre las circunstancias exactas de su supervivencia inicial. Durante sesiones de terapia especializadas, utilizando técnicas de recuperación de memoria traumática, Roberto comenzó a recordar eventos de los primeros días después del naufragio que habían permanecido bloqueados en su subconsciente durante más de 2 décadas. El doctor Fernando Castillo, especialista en trauma y memoria, trabajó meticulosamente con Roberto para reconstruir los eventos de marzo de 1998. Utilizando una combinación de hipnosis terapéutica y técnicas de mapeo cognitivo, logró que Roberto accediera a recuerdos que había suprimido como mecanismo de supervivencia psicológica. Los primeros recuerdos recuperados revelaron que Roberto no había estado solo inmediatamente después del naufragio. Había llegado a la isla acompañado de otra persona, Marie Dubois, la turista francesa de 34 años que oficialmente había sido encontrada muerta junto con los otros pasajeros. Sin embargo, según los recuerdos fragmentados de Roberto, Marie había sobrevivido inicialmente al naufragio y había llegado a la isla gravemente herida pero viva. Esta revelación obligó a las autoridades a reexaminar completamente los registros del accidente de 1998. El Ministerio Público Federal reabrió oficialmente la investigación, dirigida ahora por el fiscal especializado en delitos federales, licenciado Arturo Mendoza. Los restos de Marie Dubois fueron exhumados para un análisis forense más detallado, utilizando tecnologías que no estaban disponibles en 1998. Los nuevos análisis forenses revelaron inconsistencias significativas en la determinación original de la causa de muerte de Marie. Aunque había muerto por ahogamiento, los patrones de lesiones sugerían que había sobrevivido durante un periodo considerable después del naufragio inicial. Además, se encontraron fibras textiles en sus ropas que no coincidían con los materiales del barco naufragado, sugiriendo que había estado en contacto con otros materiales después del accidente. Roberto, con la ayuda del doctor Castillo, comenzó a reconstruir los días que había compartido con Marie en la isla. Según sus recuerdos, ambos habían llegado a la formación rocosa agarrados a diferentes pedazos de los restos del barco. Marie había sufrido lesiones internas graves,
probablemente costillas rotas que habían perforado sus pulmones, pero había permanecido consciente y lúcida durante varios días. Los recuerdos más dolorosos de Roberto se relacionaban con los últimos días de Marie. Sin suministros médicos o la posibilidad de conseguir ayuda, había sido testigo impotente del deterioro gradual de su compañera de supervivencia. Marie había desarrollado una infección respiratoria severa que había complicado sus lesiones internas, y había muerto en brazos de Roberto aproximadamente una semana después de llegar a la isla. La muerte de Marie había marcado un punto de quiebre psicológico para Roberto. Según describió en las sesiones terapéuticas, había enterrado su cuerpo en la parte más alta de la isla, utilizando rocas para crear una tumba improvisada. Sin embargo, después de varias tormentas tropicales durante los meses siguientes, el cuerpo había sido desenterrado por las olas y arrastrado de vuelta al mar. Esta revelación explicaba por qué el cuerpo de Marie había sido encontrado en el mar junto con los otros pasajeros, pero también planteaba preguntas inquietantes sobre por qué las autoridades de 1998 no habían detectado las evidencias de supervivencia prolongada. El fiscal Mendoza ordenó una investigación interna para determinar si había habido negligencia o incompetencia en la investigación original. Los registros meteorológicos de marzo de 1998 fueron reexaminados utilizando tecnología moderna de análisis de datos. Los investigadores descubrieron que había habido una ventana de aproximadamente 18 horas después de la tormenta inicial durante la cual las condiciones climáticas habrían permitido operaciones de búsqueda más extensivas. Sin embargo, esta ventana no había sido aprovechada debido a decisiones administrativas que priorizaron la recuperación de los cuerpos ya localizados sobre la búsqueda de posibles supervivientes. La investigación también reveló que varios pescadores locales habían reportado avistamientos de señales de humo y luces desde la dirección general de la isla durante las semanas posteriores al naufragio. Sin embargo, estos reportes habían sido desestimados por las autoridades como confusiones con actividades de pesca normales o fenómenos naturales. Roberto describió cómo, después de la muerte de Marie, había desarrollado un sistema de señales que utilizaba durante los primeros años de su estancia en la isla. Había creado señales de humo durante el día y fogatas controladas durante la noche, esperando atraer la atención de barcos o aviones de paso. Sin embargo, gradualmente había perdido la esperanza cuando estos intentos no resultaron en rescate. El caso de Roberto Vázquez Hernández se convirtió en un punto de inflexión para los protocolos de búsqueda y rescate marítimo en México. El secretario de Marina ordenó una revisión completa de los procedimientos utilizados en operaciones de rescate, implementando nuevas tecnologías de detección y expandiendo los periodos estándar de búsqueda para casos de naufragios en aguas tropicales. La historia de Roberto también tuvo un impacto profundo en la comprensión científica de la supervivencia humana en condiciones extremas. Equipos de investigación de universidades mexicanas e internacionales estudiaron su caso para comprender mejor las adaptaciones físicas y psicológicas que habían permitido su supervivencia durante más de 2 décadas en aislamiento completo. El Dr. Elena Martínez, antropóloga especializada en adaptación humana de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigió un estudio longitudinal de Roberto que documentó cambios extraordinarios en su fisiología, psicología y cognición. Sus hallazgos contribuyeron significativamente al campo de la medicina de supervivencia y la psicología del aislamiento extremo. La reintegración de Roberto a la sociedad progresó lentamente pero de manera constante. Con el apoyo de especialistas en rehabilitación social y su familia, gradualmente desarrolló la capacidad de funcionar en el mundo moderno, aunque nunca perdió completamente algunos de los comportamientos adaptativos que había desarrollado durante su aislamiento. Carmen y Roberto, después de meses de terapia de pareja especializada, decidieron no intentar reconstruir su matrimonio en términos tradicionales. En cambio, desarrollaron una relación de apoyo mutuo que honraba tanto la persona que Roberto había sido como la persona en la que se había convertido. Carmen describió este proceso como aprender a amar a un extraño que llevas el rostro de mi esposo. Diego encontró en la historia de su padre una validación de su carrera científica y una comprensión más profunda de su propia obsesión con el mar. Estableció una fundación de investigación marina que lleva el nombre de su padre, dedicada a mejorar las tecnologías de búsqueda y rescate marítimo.
Sofía, después de superar el trauma inicial del reencuentro, desarrolló una relación cercana con Roberto, quien se convirtió en una figura de abuelo presente y cariñosa para sus hijos. La isla donde Roberto había sobrevivido fue declarada sitio de interés científico y cultural por el gobierno mexicano. Equipos de investigación establecieron una estación de monitoreo permanente para estudiar la formación geológica única y documentar los sistemas de supervivencia que Roberto había desarrollado. Sus refugios e innovaciones fueron preservados como testimonio de la ingenuidad humana y la resistencia frente a circunstancias imposibles. El impacto legal del caso estableció precedentes importantes en el derecho mexicano para situaciones de muerte presunta errónea. Las autoridades desarrollaron nuevos protocolos para manejar casos donde personas legalmente declaradas muertas reaparecen después de periodos prolongados, incluyendo procedimientos expeditos para la restauración de derechos civiles y la resolución de complicaciones financieras. Roberto nunca regresó completamente a vivir en tierra firme de manera permanente. Estableció su residencia principal en una casa costera en Puerto Morelos, donde podía mantener contacto diario con el océano que había sido su hogar durante tanto tiempo. Desarrolló una rutina que incluía natación diaria, pesca de subsistencia y lo que describía como conversaciones con el mar. La historia de Roberto Vázquez Hernández se convirtió en símbolo de resistencia humana y la capacidad del espíritu humano para adaptarse y sobrevivir en las circunstancias más extraordinarias. Su caso inspiró cambios en políticas públicas, avances científicos y una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la supervivencia, la familia y la identidad humana. 5 años después de su rescate, Roberto publicó sus memorias con la ayuda de un escritor fantasma, tituladas 23 años en el horizonte. Los ingresos del libro fueron donados a organizaciones dedicadas a mejorar la seguridad marítima y apoyar a familias de personas desaparecidas en el mar. La historia concluye con Roberto de pie en la playa de Puerto Morelos al amanecer, observando el horizonte donde una vez había estado perdido pero donde también había encontrado una fuerza interior que nunca había sabido que poseyó. Su supervivencia no había sido solo una victoria sobre los elementos, sino una demostración de la capacidad humana extraordinaria para encontrar esperanza y significado incluso en las circunstancias más desesperadas. El legado de Roberto Vázquez Hernández permanece como recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la vida encuentra maneras inesperadas de persistir, adaptarse, y eventualmente, triunfar sobre la adversidad más extrema. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!